Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos en Diario 55, tu revista informativa desde el primer Santiago de América, Santiago de los 30 Caballeros. Somos el canal de todos, Super TV. Luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes esta primera hora de información, comentarios, análisis, la presentación de los titulares y nuestra entrevista, un conversatorio en el café de Diario 55. Hoy Henry Cerda estará compartiendo el escenario del café con nosotros. Estamos llegando a todos ustedes, a República Dominicana y más allá, a través de la internet que nos permite conectarnos, nos permite convertirnos en una aldea. Vamos a dar los buenos días en esta mañana del miércoles, ya estamos a mitad de semana, es el miércoles 11 de mayo. Vamos a saludar al señor Tejada Betancourt. Lenis, buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días a toda la teleaudiencia de este programa Diario 55 y el café. Como bien has dicho, hay muchas informaciones novedosas, el país siempre produciendo nuevos datos, el presidente de la República por aquí y por allá, los funcionarios, la oposición, el mundo que se mueve, porque en estos días ha habido muchos cambios de líderes de Estado, que nuevos presidentes, que renuncia de primeros ministros, todos los detalles sobre lo que está aconteciendo en el plano local e internacional, a ustedes lo ponemos al día en este programa. Pero esas renuncias no son aquí. No, el primer ministro en Sri Lanka, aunque aquí quisiéramos que algunos renuncien. Dígame una cosa, usted que es un estudioso buscando la etimología, el origen de muchas cosas, aquí yo no sé si hay una confusión con lo que es una conferencia de prensa, una rueda de prensa o declaración a la prensa, por lo que ocurrió recientemente y que no es la primera vez. El ministro de lo Interior y Policía, junto con el director ejecutivo, creo que así se hace llamar, para la reforma policial, que convidaron a la prensa y dieron a conocer un comunicado, leyeron un comunicado, le entregaron el mismo a la prensa, pero no aceptamos preguntas. Sí, es una modalidad que en la comunicación corporativa se sugiere en ciertas circunstancias, sobre todo en circunstancias como estas, en la que la policía está pasando por un momento difícil. Entonces, para no desviar la atención de lo que se quiere comunicar, se le informa a los periodistas que van a cubrir la rueda de prensa, se les informa que no se admitirán preguntas. Como se dice, es un modo excepcional de la rueda de prensa sin preguntas, pero que se sugiere no abusar de ello, porque cuando ya van 2 o 3 veces que se convoca a la prensa, a los periodistas, y no se le permite preguntar sobre el tema en específico o sobre un tema de interés sobre la institución que convocó la rueda, pues la prensa deja de asistir a las convocatorias. Pero sí, en comunicación institucional, corporativa, se estila ese tipo de comunicado, de ruedas de prensa. Bueno, porque usted movilizar un equipo para ir a cubrir una actividad, esto implica muchas cosas, requiere de tiempo, de parte también de la económica, y entonces una nota de prensa que le entregue no se le envíe en el medio o al periódico, al canal, pues con fotografía de apoyo. Yo creo que estaría haciendo lo mismo, pero a veces molesta cuando los periodistas, los comunicadores que están ahí quieren pues hacer alguna pregunta con relación al tema y conocer a profundidad qué es lo que se está trabajando, lo que se está procesando. Cuando ha tocado el caso, mi recomendación siempre ha sido a clientes en el área de la comunicación corporativa, aprovechando también las bondades de las nuevas tecnologías, es grabar
Es decir, usted graba la rueda de prensa y la distribuye por medios electrónicos, ya sea el vídeo como tal o un enlace desde el canal de YouTube de la institución. Usted lo comparte con todos los comunicadores que cubren la fuente, con todos los medios con los que usted lo comparte. A mí me parece que es la mejor decisión, pero saber que esa es una opción que es... hay que tratar de no usarla en demasía. Estos son recursos que se utilizan y esto es, damos una respuesta a los acontecimientos que han estado ocurriendo en los últimos tiempos. Estamos trabajando para mejorar las condiciones de la policía, para mejorar la seguridad ciudadana. Que conjuntamente con otras cosas que uno esperaba, y ya el presidente en el día de ayer, que estuvo en un programa de YouTube, estuvo dando algunas respuestas a cosas que se están haciendo, y uno entiende de que a veces nosotros aquí implementamos sistemas de la noche a la mañana, como que lo hacemos a la carrera. Desde hace mucho tiempo uno entendía de que el plan del ex alcalde de la ciudad de Nueva York ya iba a estar implementándose en República Dominicana. Dice el presidente anoche que se está trabajando en esto, en el Compass Tab, que es especie de un levantamiento de cómo ocurren y dónde ocurren los hechos, cuáles son los lugares más álgidos en cuanto a delincuencia, en cuanto a robo, atracos, que es lo que más estamos viviendo durante todos estos días. Lo atribuyen todo a la pandemia, y yo no sé cuándo saldremos de esta, Lenis. Todo queremos justificarlo con la pandemia. Hay que pasar a los hechos, hay que concretizar la reforma, porque con las palabras dan un pasito para adelante y dos para atrás. Se están hablando de la reforma hace mucho tiempo. La frase del presidente en el programa de ayer fue: yo no tengo una varita mágica para arreglar la Policía Nacional. El ministro del Interior se ha pasado los primeros días de esta semana diciendo: esta fue la policía que encontramos, la solución de la policía no va a ser fácil ni va a ser rápida. Entonces, como que uno, en vez de ver luz en este proceso que requiere urgencia de atención con la policía, pues uno como que se llena de pesimismo cuando las principales autoridades, en vez de decir que esto se va a someter a la mayor brevedad, que se va a hacer lo mejor posible, están poniendo excusas y uno no le ve fecha de arranque a este proceso. No tengo varita mágica. Esta fue la policía que encontramos, sí, pero ya vamos para 2 años, señor ministro del Interior. Ya vamos para 2 años, y sí, es un proceso que se toma tiempo, pero vamos a iniciarlo. Ya basta de excusas, vamos a poner fecha, vamos a integrar un equipo que verdaderamente tenga una decisión firme de trabajar en la reforma policial. Lo lamentable de todo esto es, Lenis y amigos televidentes, que cuando estamos en campaña tenemos la solución a todos los males, a todos los problemas. Hasta para la gasolina. Sí, para todo, porque el señor presidente lo decía, cuál era el problema de la policía: le iban a aumentar los salarios, iba a mejorar las condiciones de vida, pero también iba a trabajar en su formación. Hoy dice: bueno, yo no puedo cambiar lo que desde hace 10 años, un entrenamiento de 3 meses, pero bueno, ya tenemos casi 2 años dirigiendo las cosas públicas, y yo creo que ya por lo menos algún resultado, si hubiese habido un interés. Sabemos que son muchas las cosas que un presidente tiene que resolver, un gobierno. El Estado lo administra un gobierno, y constantemente estamos viendo situaciones complejas, más con la pandemia, con esto de Rusia, Ucrania, nos afecta, pero nosotros tenemos que buscar nuestras soluciones. No podemos estar viviendo todo el tiempo en lamentaciones y que el gobierno pasado, los gobiernos anteriores no resolvieron, no lo hicieron. Se elige un gobierno para que actúe, para que ejecute, para que resuelva. Y aquí hay bastante experiencia con ello, hay precedentes, porque guardando la distancia, en el ejército, los miembros del ejército pasan 4 años para garantizar un proceso formativo. Yo no sé a quién fue que se le ocurrió la genial idea de que en 3 meses se puede formar a un ciudadano, muchos de ellos con formación básica muy limitada,
se puede formar para ir a servir a la ciudadanía en una esfera tan delicada como es la policía, que tienen la obligación de cuidar el bienestar ciudadano. Entonces, no es solo un entrenamiento físico, que por demás es un tema que hay que verificar si realmente el entrenamiento físico que requieren los policías, y que el otro día había un plan para trabajar con la obesidad en la policía, porque hay muchos policías que no pueden caerle atrás ni una cuadra a un ladrón. Veo que los de migración, que me he encontrado algunos correteando a los ciudadanos de otros países ilegales. Pero no es solo la parte física, probablemente eso sea lo que menos haga un policía, tener que correr detrás de un delincuente. Para la formación que tiene que ver con la socialización, con el trato digno, con el respeto, con los derechos del ciudadano, yo no creo que 3 meses sean suficientes para garantizar que los mínimos indispensables para que un policía pueda ejercer de manera eficiente como cuidador de la ciudadanía se puedan lograr en 3 meses. Yo no sé de dónde salió eso, pero ¿por qué los militares deben pasarse 4 años en formación y un policía? Hay una distancia, ¿verdad? Y lo sabemos, pero 3 meses. ¿Qué pasa ahí? Bueno, vámonos a publicidad y ya regresamos con los titulares de las portadas, algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos. Ya regresamos.
Antes de los titulares, recibamos a Xiomara Fernández y el Café Santo Domingo. Siempre lo mejor de lo nuestro. Bienvenido, esto es Sí. una marca país. Es así, es así. Café Santo Domingo en estas 3 presentaciones: café de origen, el Suardí, el Perla Roja y Gran Sierra. Café Santo Domingo, cultivado en importantes cordilleras de República Dominicana. Café Santo Domingo. Café del bueno. Bueno, pues vámonos con los titulares de las noticias más importantes. Iniciamos con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Abinader reitera, no tiene privilegio ni funcionarios favoritos. El presidente de la República ha reiterado que no tiene privilegio ni funcionarios favoritos, sin hacer alusión a ningún ministro. Más de 400 reclusos mueren en las cárceles. Bueno, esta es una internacional. Ya tendrá espacio más adelante Lenin para destacarlas. Se abre la tierra y se traga a un... pero también no internacional. Hoy tenemos un porcentaje de noticias internacionales importantes en Diario 55. El PRM honra memoria de Peña Gómez durante acto masivo en Santiago. Ayer estuvo desarrollándose esta actividad en el bajo techo de Pueblo Nuevo. Carolina Mejía, el PRM está en reelección. Pero, ¿en cuál reelección, Carolina? Porque el presidente dijo que no estaba. Ella decía que como ella y Paliza a lo interno del partido están en reelección. La dirigencia. Exacto, pero también de una vez dejó caer ahí su cascarita porque recordó que entonces también en el 2024 dijo el PRM en sentido general estará en reelección. Eso es un claro indicio de que habrá Abinader para otro periodo. Pero eso no fue lo que dijo el presidente. Bueno, pero a Carolina parece que se le escapó esa. Apagones se deben a salida de 2 generadores, dicen autoridades. Ayer la gente estaba de mal humor. Bueno. Es que solo es en tirarle el fosforito, porque la situación está para que... Que eso estaba resuelto, el tema de los apagones aquí en Santiago y en el país prácticamente, y como que se han dado unos pasitos para atrás. Fundación Fases dará acogida a pacientes con cáncer en hospitales de Santiago. El Ministerio de Industria, Comercio, MIPYME realiza primer foro emprendedor para la última generación femenina del Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes. Alcalde Junior Torres afirma que el turismo es el soporte económico de Jarabacoa. Esa es otra vía que hay que también intervenir. Ahí se hacen unos tapones kilométricos en Jarabacoa, de Jarabacoa hasta el municipio de La Vega, la entrada. Así es. Familias de ciudadanos secuestrados en Haití se reúnen con autoridades de relaciones exteriores en el país. Administración pasada protegió al profesor acusado de violación a estudiante Santiago. Este es el de Guayabal. Eso lo dijo ayer nuestra regidora, Daisy Díaz, que estuvo con nosotros. Muertes en destacamentos. Policía Nacional reactiva el diálogo sobre la reforma policial. Vámonos con la información, otro diario que se origina en Santiago. La información desde 1915. Periódico La Información, es el periódico digital. Hay también una parte impresa. Director Policía Nacional va de dar explicaciones sobre ausencia ante diputados. Presidente resalta cualidades de Peña Gómez. La Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS, así se conoce por sus siglas, denuncia que quieren privatizar fondos de pensiones de maestros. Miriam Germán dice funcionarios del Ministerio Público no deben tener culpables favoritos. Apagones crean dificultades cotidianas en Santiago. Detienen a 217 personas en República Dominicana por viajes ilegales a Puerto Rico. Danilo Medina encabeza reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana.
Pucamaima entrega pergamino de reconocimiento al alcalde Abel Martínez. Vamos al listín diario y las noticias locales y nacionales más importantes hasta este momento. Ahí estamos viendo cómo abre ya la página, aún sin respuesta por atropello en Canódromo. Y eso que fue el defensor del pueblo. Bueno, imagínese si... A un ciudadano común. Es a un defensor del ciudadano pueblo, un grupo común. De periodistas, de medios con mucho peso aquí. Así es, hubo atropello, hubo ahí hasta golpes y el quitarle las herramientas de trabajo, violar esas herramientas, las cámaras y todo esto, sacándole el chip, la memoria. PLD niega que negocie trueque político para reforma constitucional. Indotel convoca licitación para sustituir televisión análoga por la digital. Mujeres denuncian ultrajes de choferes piratas en Santiago. Las leyes y la seguridad pública. Es un trabajo que trae el listín diario para hoy. Abinader dice no tiene una varita mágica para resolver el problema de la Policía Nacional. La música inspira la fachada de una casa en la ciudad colonial. En otras notas, consigna reeleccionista, copa acto a Peña Gómez. Tribunal Superior Administrativo condena fiscal a 2 millones de pesos a favor de un hombre vinculado a embargo a socio de Alexis Medina. Incautan cocaína por valor de 5,6 millones de dólares en Puerto Rico y detienen a 3 dominicanos. Ayer estuvo el presidente reinaugurando la plazoleta de Peña Gómez en medio de consignas, 4 años más. Suprema choca con el Constitucional por discrepancia en criterios sobre caducidad del recurso de casación. PRD recuerda atributos que marcaron la vida de Peña Gómez a 24 años de su fallecimiento. El presidente dice que canasta básica en el país será de las más bajas de la región. Esa es buena noticia. Vamos a comer barato. Eso quiere todo el mundo. Sí, señor. Diario Libre. Vamos a Diario Libre. Aquí en el país, el Banco Mundial dice lo importante no es el nivel de la deuda, sino si la deuda arroja beneficios. Abinader, policía implantará sistema Constat usado por Rudolph Giuliani en Nueva York. Resaltan aportes de Diario Libre en 21 aniversario. Los desafíos sobre el agua que enfrenta el Gran Santo Domingo. La demente se la verá con la justicia la tarde de este miércoles. Amnistía Internacional dice violaciones de derechos humanos son regulares en la Policía Nacional. Apagones se deben a salida de 2 generadores, dicen autoridades. Gloria Reyes irá hoy al Senado para explicar sobre fraudes millonarios con tarjeta Supérate. Abinader sobre la reelección, yo aún no tengo la decisión. República Dominicana necesita apoyo para consenso sobre reforma fiscal según Banco Mundial. Senado aprueba proyecto de ley que crea el sistema de protección a la primera infancia. Abinader dice que el 911 se deterioró porque se expandió sin tener ambulancias. Denuncian robo de identidad en confrontación de supuestas estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ministro de Salud anuncia plan 2022-2030 en pro de la atención primaria. Militares dominicanos que fueron a Irak aún esperan pago de viáticos. El Nuevo Diario. Y aquí concluimos con las locales
y nacionales, las portadas. ¿Cuántos días de pandemia? 782. La Junta Central Electoral celebra cumbre nacional de mujeres políticas. Aseguran persisten barreras para ingreso de mujeres a la política. Pedro Catrain dice ley de extinción de dominio será aprobada en esta legislatura. Muchos de los temas pendientes en el Congreso. Abinader reconoce hurtos y asaltos han aumentado, pero duda sobre veracidad de estadísticas pasadas. El director de la policía elude dar explicaciones sobre ausencia ante diputados. Ortiz Bosch advierte no permitirán se le exija aportes empleados para el partido. PLD dice reunión comité político fue para afinar detalles del cronograma de actividades. Denuncian asalto a una banca de apuestas en área del Malecón. Leonel Fernández dice reforma a la Policía Nacional es una aspiración de la sociedad. Así andamos hasta este momento en las noticias locales y nacionales, los deportes y las internacionales, ahora con Lenis Tejada Betancourt. Muchas gracias, Fran. Así es, vamos a comentar cómo anda el mundo con las internacionales y vamos de inmediato a Diario 55, base informativa de este canal. Más de 400 reclusos mueren en las cárceles de Ecuador desde el año 2020 hasta la fecha. En esta semana 44 muertos se sumaron. Hay todavía, después de un motín, cientos que escaparon y que no han sido recapturados en Ecuador. Hay mucho ataque de la comunidad internacional al presidente Guillermo Lasso por esta situación que no se controla en las cárceles de Ecuador. Se abre la tierra y se traga a un joven que dormía en sala de su casa en México. Señores, hay que dormir confesado. El Congreso de Estados Unidos celebrará audiencia pública sobre ovnis por primera vez en más de 50 años. Habrá que hacer aclaraciones sobre este tema. Pilotos y civiles han declarado que han visto objetos voladores que no le parecen aviones. Sube a 43 los muertos por la explosión del hotel en Cuba. Vamos a pasar ahora a la información. En el periódico La Información tenemos que el Papa Francisco dice que la guerra vuelve a Europa cuando desaparece generación que la vivió, en franca alusión a que ya ese grupo que vivió la Segunda Guerra Mundial ha ido desapareciendo, ha ido muriendo, vuelve la guerra a Europa. Muere Leonid Kravchuk, quien fue el primer presidente de la Ucrania independiente. Recuerden que Ucrania estuvo por mucho tiempo unido a la Unión Soviética. Vamos a pasar ahora al periódico El Caribe para ver las internacionales del Caribe. Localizan un nuevo cuerpo en las ruinas del Hotel Saratoga en Cuba y probablemente sigan apareciendo otros porque por lo que se logra ver en las imágenes que quedan muchos escombros en este hotel y se va trabajando con mucho cuidado para evitar otro derrumbe. Más de 1 millón de ucranianos han sido trasladados forzosamente a Rusia. El estado de la Florida firma proyecto para enseñar en las escuelas los males del comunismo. Me parece un anacronismo esa acción, pero eso se va a hacer. Los males del comunismo están ahí evidenciados y los del capitalismo también. Putin justifica el ataque preventivo a Ucrania y llama a evitar una guerra. Haití confirma el secuestro de autobús de 8 ciudadanos turcos. Vamos a pasar al Nuevo Diario para ver las internacionales que nos trae el Nuevo Diario. Estados Unidos condena el asesinato en Colombia
del fiscal antimafia de Paraguay. Eso es un caso de películas. Estaba en luna de miel, llegaron unos individuos en unos jet skis a la playa donde se encontraban, desenvainaron y mataron al fiscal de Paraguay que estaba de vacaciones en Cartagena. Eso va a arrastrar muchos conflictos porque estaba trabajando con la parte antimafia, toda la parte también que tiene que ver con corrupción llevaba este fiscal. Informe de falsos positivos en Colombia fueron parte de la política del gobierno, se denuncian. Se eleva a 43 el número de muertos por la explosión del hotel en La Habana. Polémicos traslados como posible causa de última masacre en cárcel de Ecuador. Italia pide un alto al fuego en Ucrania, pero Estados Unidos no ve que Rusia tenga disposición. El estigma de los miles de desplazados por la guerra entre bandas en Haití. Muchos vienen hacia acá. Confirman segunda denuncia de presunto abuso en colegio privado en Paraguay. Este tema de los abusos está cada vez más candente y en estas últimas semanas hemos visto padres con sus hijos, lo que decíamos ayer, la familia, y está el tema de las escuelas y los colegios. Habrá que ponerle mayor atención a esto. ONG rescata estadounidense y a su familia. Tesla tendrá que reparar aproximadamente 130,000 vehículos por un problema en sus pantallas. Bueno, Elon Musk también dijo ayer que parece que le van a levantar el veto en Twitter que tenía el expresidente Trump. Por último, una ONG cifra en 148 el número de asesinados en la guerra entre bandas en Haití. Vamos por último ya a ver lo que nos traen las internacionales del diario Libre, que reporta un sismo de magnitud 6.4 que sacudió el extremo noroeste de Argentina. Siria es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ser niño, según la UNICEF. En Diario Libre también tenemos que la OMS pide a Pfizer hacer más accesible el fármaco contra la COVID. Bueno, a propósito de eso, el presidente se puso la cuarta dosis en el día de ayer y la OMS aclaró que esa cuarta dosis se sugiere, la Organización Mundial de la Salud, para los que pasan de 60 años y para las personas con un sistema inmunodeprimido, es decir, cuya defensa se considera baja. Esa es la recomendación de la OMS, aunque el presidente no llega a esa edad. El presidente ha tomado la política de ser ejemplo en cuanto a la invitación a la vacunación contra la COVID. Eso es lo que tenemos en el panorama mundial, y recordar que en el día de hoy habrá que reforzar la seguridad, dicen los muchachos aquí en el estudio, para lo que va a pasar en el Gran Arena, donde se decide quién es el campeón del baloncesto de Santiago. La plaza o el barrio, el GUG, se estarán enfrentando hoy un encuentro decisivo en la noche de hoy. Eso es lo que tenemos para compartir con ustedes en las internacionales y destacando el deporte en Santiago. Pasamos a una pausa. En breve volvemos.
Yo quiero agradecer la invitación que nos hace el profesor José Jaques. Tendrá la puesta en circulación de un libro, Testimonio de Momentos Históricos, su paso por la comunidad educativa y aportes a Santiago Oeste. Esto será el próximo martes 17 a las 6:30 de la tarde, hora de inicio. Es en el salón principal del Ateneo Amantes de la Luz. Gracias al profesor Jaques. Ayer el presidente de la República estuvo compareciendo a una entrevista no muy peculiar, este tipo de medios a los que un presidente pueda acceder o que pueda permitir, pero debido a la gran popularidad y el alcance, la dimensión, los seguidores que tiene, el antinoti, así le llaman a Sergio Carlo, que ha creado una plataforma de denuncias, y muchos pensaban que se circunscribía solamente en oposición al gobierno pasado. Lo hemos visto haciendo también fuertes críticas, y ayer estuvo entrevistando al presidente de la República. De muchos temas se habló. Se habló también de uno de los programas luces de la gestión pasada, que es el 911, este sistema de emergencia que tantos comentarios favorables alcanzó, incluso a ser ejemplo para otros países que vinieron a tomar como ejemplo lo que se estaba desarrollando en República Dominicana, que al inicio hubo que poner a mucha gente en cintura porque pensó que esto era un relajo, como suele hacer mucha gente, y esto había que tomarlo con seriedad ante el compromiso, la responsabilidad y para lo que fue formado. Hablaba el presidente de que esto ha ido deteriorándose porque se implementaron unidades, centros en otros pueblos donde no tenían las herramientas, no tenían los vehículos necesarios para dar un servicio eficiente, y estos fueron desgastándose. Dice, se licitaron 200 ambulancias, solamente han llegado 15. Pero sí, el dominicano se sentía muy satisfecho, muy contento con el servicio. Han estado criticando últimamente porque ha habido problemas, y esto lo reconoció incluso recientemente el director del 911, de que la institución atraviesa por un desgaste en sus equipos. Aquí no era raro usted ver inaugurando un centro hospitalario con tecnología de punta, un centro educativo y otras que son parte del Estado dominicano, pero esta inauguraban, y era el modus operandi del grupo que encabezaba Alexis Medina, Montilla. Llevaban los equipos a un lugar, las fotografías, las imágenes, y esto se vio aquí en Santiago incluso. Ahí en Pedro García se inauguró con todo un despliegue de información, los equipos que llegaban hasta allí, a una policlínica, a un hospital de estos que dan un servicio primario, con unos equipos que muy pocos otros tenían. Y sin embargo, a la semana se estaba inaugurando ya en el sur un centro parecido, pero los de aquí ya no los tenían los equipos, se lo habían llevado, trasladado, y eso hacían. Utilizaban los equipos como modelo, fotografía y la cosa, pero ya el mismo equipo, y por eso hoy están ante los tribunales, por esta y otras cosas más, de estos delitos, de estos ilícitos que se venían cometiendo, y que uno espera que con este gobierno, que ha estado pues en constante, en tiempos diversos, constantes, en ocasiones, en muchas ocasiones ha estado denunciando y diciendo de que va a castigar a todo aquel que meta la mano, que en el gobierno no se va a permitir este tipo de cosas. Y muy bien, porque de las principales críticas cuando salían a encuestar a la gente en la calle, hablaba precisamente de la corrupción, de la impunidad, de la delincuencia que ha estado por sus fueros, y el presidente lo atribuye
que la pandemia ha llevado a que se incremente este tipo de hechos en los barrios, en sectores importantes de la República Dominicana. Y decía, esto también está ocurriendo en Nueva York, está ocurriendo en otros lugares, pero la atención está en este país, en el país. Somos nosotros los que tenemos que resolver la situación y no estar haciendo comparaciones, que a veces estas no son de mucho agrado. Justamente en ese contexto yo quiero valorar y sigo valorando los ejemplos que da el presidente. El presidente se presenta a un programa que se transmite por YouTube. En un momento en el que hay muchas críticas y muchos ataques y muchas preguntas que pueden resultar fuertes. Y yo creo que ahí también hay un ejemplo para los funcionarios del gobierno. Ya ustedes ven lo que ha pasado con el jefe de la policía, todo el desborde de opiniones adversas que ha generado el hecho de que no se presentase ante la Cámara de Diputados para ofrecer algunas informaciones sobre lo que está pasando con la policía. El presidente no se oculta, el presidente da la cara. El presidente aprovecha cualquier plataforma para informar a la población y para decir lo que él entiende, lo que él puede y lo que él desea lograr en su gestión. Esto del 911 es un logro de la República Dominicana y no es cualquier logro. Debe haber una continuidad del Estado. No importa la gestión en la que se haya logrado. Lo que es la asistencia vial, de la cual yo creo que la mayoría de nosotros nos ha tocado, o un familiar de primera línea, ser asistido, señores, a cualquier hora del día o de la noche. Y el 911 son dos sistemas, dos programas gubernamentales que heredamos de la gestión pasada y que son un logro encomiable de la República Dominicana, un logro de ustedes, todos los televidentes, de nosotros que estamos aquí, del gobierno pasado y del gobierno actual. Y eso estaba funcionando bien. El 911 estaba funcionando bien, lo sabemos, hay testimonio de eso. Y claramente, como señalaba Fran hace un momentito, las autoridades al frente han reconocido, y eso es un acto también de humildad y un acto de justicia, reconocer que ha bajado la calidad del servicio que está ofreciendo el 911. Entonces, ¿qué ha pasado? No se previó que los vehículos que trabajan en el 911 necesitan un mantenimiento permanente y que se necesita una rotación de atención mecánica y de otro tipo para ese tipo de vehículos y de equipos que ofrecen los servicios del 911. Se comenzó en Santo Domingo, se pasó a Santiago, luego las principales ciudades y ya está en todo el país. Esto hay que mantenerlo. Y si esta gestión, si este gobierno no logra conservar las bondades del 911, la ciudadanía le va a pasar factura, se lo va a reclamar, porque las cosas buenas que se consiguen hay que hacer hasta lo indecible para conservarlas y mantenerlas a favor de la ciudadanía. Bueno, casi ya vamos a el café de Diario 55. Son muchas las notas, las noticias que conversar, que compartir. Antes sí. de irnos al corte para pasar al café, yo quiero resaltar una información positiva que desde el día a inicio de semana comenzó a sonar la invitación para el acto y luego el acto en sí. Es un reconocimiento que ha hecho la OMT, la Organización Mundial del Turismo, a la República Dominicana, reconociéndola como el primer país que se recupera a nivel del turismo.
La pandemia laceró sensiblemente el sector turístico. Bueno, muchas esferas de la economía mundial y nacional fueron lastimadas por la pandemia, pero en el turismo, imagínense, no se podía juntar la gente, no podían haber grupos, fue lastimado sensiblemente. Y la Organización Mundial del Turismo dice que la República Dominicana ha sido el primer país en recuperarse. Eso ha sido a raíz de los esfuerzos que el gobierno ha hecho, porque sabemos que hay un interés especial en el gobierno, y de que nuestro presidente, por formación y también por cultura familiar, sabe de turismo. Y tenemos un ministro de turismo y tenemos un conglomerado de asociaciones que aportan y apoyan al turismo, y además la vocación de servicio que tiene el pueblo dominicano. Estamos allá arriba. Ese mismo secretario general de la OMT, Organización Mundial del Turismo, recientemente también dijo que la República Dominicana era un destino ideal para invertir en la empresa turística. Hace un par de días, un par de semanas que dijo eso. Algo está pasando. O está enamorado del país el secretario general de la OMT, o tiene intereses particulares que no creo aquí, o real y efectivamente la República Dominicana está sirviendo de ejemplo en materia de turismo para el mundo. En esa misma línea, el pasado fin de semana se presentó en Italia, en Roma, en la Ciudad del Vaticano, un proyecto con el respaldo de la Embajada Dominicana allí y otras organizaciones, del Ministerio de Turismo. Se lanzó un proyecto en el que se propugna y se promueve el turismo religioso. Es decir, nosotros aquí tenemos la primera catedral de América, tenemos el Santuario de las Américas, donde se celebró la primera misa en el Nuevo Mundo, una serie de santuarios, que en Higüey, que en La Vega, que en Monte Plata, etcétera, etcétera. Y se está promoviendo también el turismo religioso. Yo creo que son buenas noticias y no todo está malo, Fran y televidentes en el país, y hay que compartir estas informaciones. En una oportunidad se le comenzó a dar forma a la Ruta de la Fe. Así se llama. Sí. Bueno, así se llama, que incluía a estos templos importantes. Y mire, abundando sobre lo del turismo, esto lo avala, este reconocimiento, estas declaraciones que hace la Organización Mundial del Turismo, con 16,000 habitaciones más que se van a agregar a la oferta, a la propuesta hotelera que tiene República Dominicana. Claro está, el 70% de estas es para Punta Cana, pero es una muestra de cómo vamos, cómo estamos, y los turistas que llegan a través del crucero, los famosos cruceristas, como le llaman, que se ha ido incrementando. Hoy en Puerto Plata, que creo que es el único lugar en el país, la única provincia que tiene 2 puertos, está el Bahía, el Bay, que está en la misma ciudad prácticamente, y el que está en Maimón, el Amber, que pertenece a una línea de cruceros, es esta pues una privada que se instaló aquí y que ha sido de gran éxito. Pero sin lugar a dudas, la República Dominicana en esta materia, incluso hasta la misma Organización Mundial de la Salud, hacía un reconocimiento por el manejo que se le dio al tema del COVID. Así es, claro, hay que hacer crecer el sur, que tiene mucho que enseñarle al mundo. Hay que reinvertir en Puerto Plata, la zona costera hacia el oeste, Montecristi también tiene mucho que invertir y que enseñar, pero yo creo que vamos muy bien en materia de turismo, seguimos creciendo y como decimos una cosa, también decimos la otra. Vámonos a publicidad, ya Henry Cerda está con nosotros aquí, vamos al café de Diario 55.